Jumping out the whip, shit cold. Watching my stepgram froze. Most my days spent alone. Same with my bro, he knows. Gotta pay dues. Walking in mud, you can check my shoes. Tryna bite this, might chip your tooth. Tryna come with you, fake no room. Bienvenidos al episodio número 33 de Esto es en serio. Hola gente, por acá André y yo, como siempre, acompañándolos una semana más. Aquí estamos para charlar con ustedes sobre un tema que nos compete a la mayoría de los venezolanos, que es el tema de la inmigración y sobre las costumbres, y no solo los venezolanos, a muchísima gente en el mundo. Es un tema muchas veces un poco polémico a nivel político, a nivel social, entonces queremos charlar un poquito sobre lo que es ser inmigrante, nuestras experiencias y cómo esto impacta en los países en los que vivimos. Así que antes de comenzar, por favor recuerden seguirnos en @enseriopodcast en Instagram y en Twitter, también en nuestros Instagrams personales que son @caso01 y @JoePresents. Y en Spotify, Google Podcast, Anchor, Deezer y YouTube. No se olviden de suscribirse. No olviden que tenemos Patreon, patreon.com/esto es en serio. Ante todo agradecer a nuestros Patreons, Mari, Ruperana, Gaby y David. Gracias por formar parte de nuestra comunidad, esperamos que siga creciendo. Si tú que nos estás escuchando te animas, pues que sepas que tenemos diferentes tiers de suscripción. Desde $2 y hasta 10 puedes apoyarnos, así que si tú que estás escuchando en algún momento te animas a apoyarnos, pues nada, entra en nuestro Patreon para más información. De igual forma, ya con escuchar, compartir, darnos like, nos estás apoyando, pero muchísimo, así que muchas gracias por escucharnos todas las semanas. Sí, gracias a todos los que siempre están ahí pendientes y nos escriben mensajitos para decirnos que están escuchando los episodios. Lo más importante es el feedback. Muy importante esta semana es el feedback sobre la duración de los podcasts. Hemos reducido un poco la duración de los podcasts a entre 35 y 40, incluso a veces un poco menos, para experimentar un poco con varias duraciones. Por favor, escríbanos lo que les gusta más, cómo les es más cómodo consumir, qué frecuencia quisieran, cuántos episodios por semana quieren. Eso es muy importante. Así que, bueno, chicos, de verdad, gracias por su apoyo. Así es, bueno. El tema que estábamos pensando para este episodio es el tema, bueno, como dijo André al principio, de la migración. Yo lo que tenía, la pregunta que había hecho, que estuvimos hablando fuera del aire, es hasta qué punto nosotros tenemos que mantener las tradiciones o nuestras tradiciones que traemos de nuestros países, hasta qué punto tenemos que traerlas al país a donde estamos migrando o a donde estamos viviendo ahora, si es necesario mantener esas tradiciones o adaptarnos a las del otro país o al país que llegamos. ¿Cómo está visto eso o cómo lo vemos? Sí. Es muy loco porque creo que esto da mucho pie para que hablemos un poquito sobre un tema que tenemos muchísimo tiempo que no tocamos, que es el tema de la apropiación cultural. Porque todo este tema de la apropiación cultural ha dado pie a que esté mal visto que tú tengas cierta admiración por otras culturas o que tú te adaptes a otro país al punto de que se te adapta la tonada, las costumbres, el folclore, la tradición de ese país, porque de repente te adaptaste, te sientes cómodo, te sientes como en casa, entonces te adaptas completamente al entorno y te mimetizas con la gente de ese lugar, y eso no está mal, pero en muchas culturas, sobre todo muchas veces pasa en nuestro caso Venezuela, que la gente en Latinoamérica en general, muchas veces la gente tiende a ser muy nacionalista, tienen esta perspectiva de pero eres un falso, pero ¿quién te crees tú? Que se te olvidan tus raíces. Sí, yo creo que, o sea, más que nacional, bueno, sí, pues es nacionalista, pero también pasa, yo creo, desde el punto de la gente que se queda en Venezuela con la gente que se va. También puede ser visto, yo lo veo también como un poco de, no sé, como envidia o como de mala intención. De decir, tipo, bueno, ya cambiaste porque te fuiste y no sé qué y tal. Más que por decir que, no, que yo quiero a mi país o no. O sea, siento que es como una forma de atacar a la otra persona que se fue o que ya no está en Venezuela, y hacerle demostrar de que, bueno, yo estoy bien aquí, no me importa que te fuiste, no sé qué. Para mí es un poco eso también, más que
amo mi país, no sé qué. Ya para mí es ahí hay otra cosa más de crítica hacia la otra persona porque abandonaste el país. Pero yo lo he visto en mi caso, lo he visto desde ambas perspectivas, porque está la crítica del inmigrante que está fuera del país, que igual critica a la persona que en el, claro, sí, en el obvio. caso nuestro, a eso me refiero yo, en el caso nuestro no tiene tatuada la bandera tricolor, entonces es como que, ¿sabes? No, se lo olvidó, Claro. no se cree y no se siente venezolano. Sí, o sea, otros migrantes criticando en otro país al mismo venezolano. O sea, está como esa obligación de que si tú te mueves del país, tienes tienes que seguir continuando la tradición y andar queriendo poner música venezolana en todos lados. Y en contraparte está la otra persona que quiere desentenderse completamente de... Que eso, a mi parecer, no está mal porque cada quien toma la decisión que quiera tomar, pero está la postura de la persona que quiere desentenderse completamente de sus costumbres e integrarse con las nuevas. Es muy común, obviamente, en comunidades de inmigrantes, como se ha visto toda la vida. Ejemplo de ello, los barrios chinos, barrio coreano, Little Italy, un montón de comunidades de países, o que en el caso de nuestra ciudad en Maracaibo está el club gallego, el club alemán, o sea, comunidades de países, de inmigrantes que se van juntando en un pedacito de tierra, de terreno, donde pueden mantener sus tradiciones, donde pueden empatizar con gente que viene de su mismo país o que tiene familia de su mismo país y donde pueden sentirse que pertenecen. Sí, yo creo que en cierto modo es necesario para uno que se fue de su país, tipo, poder llegar y tener un rincón o algo con quien puedas hablar que tenga los mismos recuerdos o las mismas tradiciones de lo que dejaste de tu país. Eso en cierto modo a veces es un poco necesario. No estoy diciendo que tiene que ser súper obligado de que tienes que estar con una nerquis que que escucha guaco todo el día, pero a veces es necesario como que tener ese feedback con otra persona que te entiende o entiende tu idioma o las palabras que dices. Eso es un poco necesario, siento yo. Y me he dado cuenta, ya después de todo este tiempo que tengo fuera de Venezuela, que cuando encuentras a otra persona que es venezolana, hay como que esa conexión un poco de, somos del mismo lugar, entendemos las mismas cosas, sabemos de lo que estamos hablando. Yo lo he pensado, como tú habías dicho, de estos otros migrantes de otros países, por ejemplo los italianos, que ellos sí mantienen mucho de sus tradiciones, incluso cuando se van a otro país. Por ejemplo, todos los migrantes que llegaron a Nueva York o a Buenos Aires en Argentina, que sí mantuvieron sus tradiciones y hasta ahora las mantienen. Y no se ve mal, ¿sabes? O sea, para nosotros como migrantes lo vemos como algo bueno. Y de que mantuvieron sus tradiciones, se siguen reuniendo para celebrar las mismas cosas y no perdieron como que esa esencia de su país, ¿sabes? Claro, yo creo que cuando un grupo de migrantes en Buenos Aires hacía algo sumamente positivo, hace un tiempo, Gaby, por cierto, saludos Gaby, me comentaba que en la ciudad donde ella vive en Estados Unidos y en muchos sitios de Estados Unidos en general, no existe esta costumbre de celebrar las culturas de otros países. Cuando nosotros vivíamos en Argentina, en Buenos Aires puntualmente, se hacía todos los meses este festival público que se llama Buenos Aires celebra Alemania, Buenos Aires celebra Grecia, Buenos Aires celebra Brasil, lo que sea, ¿verdad? Cualquier país. Entonces hacían como juntaban gente inmigrante, muestras de arte, danza, gastronomía, ponían música típica del sitio, en fin. Era así, tipo en una calle o una plaza y la gente iba ahí. Era un sitio público, un festival muy lindo, intercambio de culturas. Eso en muchos sitios no existe y eso lo que te permite es celebrar las cosas lindas de otras culturas que te rodean. Ahora, el problema viene cuando la cultura de esas otras personas, los aspectos negativos de las culturas de esas otras personas chocan con la cultura del país donde están viviendo. Por ejemplo, aquí abro yo una pregunta. ¿Es apropiado que un grupo de migrantes de cualquier país haga una protesta en un país que no es su país bajo asuntos referentes
al sitio donde vienen, por ejemplo, es apropiado que un grupo de migrantes de Islandia que vive en España haga una protesta en España sobre un golpe de estado que haya en su país, por ejemplo. Eso es apropiado. O sea, es apropiado que ese grupo de migrantes perturbe el orden público de un país que no tiene nada que ver. Bueno, depende. Si la protesta capaz es para la embajada de su país, porque ahí es la única forma de que puedes protestar si estás en otro país. O sea, a cierto punto puede estar bien si la protesta es cívica o pacífica, pues, o no estás interrumpiendo con la normalidad de la ciudad o del país donde estás. A ver, pero no estamos hablando solo de la embajada, estamos hablando, por ejemplo, casos de, en Argentina, concentración frente a la Facultad de Derecho No, eso es cualquier cosa. La libertad en Surinam. Y se junta un montón de gente ahí. Y cortan el tráfico. Hacen una protesta, ni siquiera cortar el tráfico, pero están interrumpiendo el paso de peatones de un sitio público, de una institución que no tiene nada que ver con el país en concreto. ¿Eso está bien o está mal? No, a mí es para cualquier cosa. O sea, está mal. Por ejemplo, cuando él ganó, o sea, sacaron a el tipo este de Bolivia. Evo. Claro, Evo, gracias. Cuando es que es tan nulito que el pobre que no me acuerdo su nombre. Cuando sacaron a Evo Morales de Bolivia, del gobierno. Se fue él solo. Bueno, por presión igual. Está pero bien, bueno, está bien. Cuando el hombre se fue, me refiero, los bolivianos en muchos países salieron a celebrar. Uh-huh. Y había videos de bolivianos en Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, en las calles, celebrando con banderas, haciendo marchas en las avenidas. Está bien, están celebrando, pero eso está bien. Pero es que es algo que es imposible controlar. O sea, la gente quiere demostrar su felicidad de alguna forma. Y entre todos necesitan hacerlo de algo. O sea, es muy difícil decir, bueno, quédense en sus casas y no hagan nada. Y celebren en su casa ya, encerrados. Es difícil controlar esto porque es una comunidad grande que si están varios y se comunican entre sí y quieren demostrar su felicidad de que pasó algo importante en su país, no me parece que esté tan mal. O sea, sí, capaz es para la gente que vive en la ciudad, es incómodo decir, verdad, esta gente que está haciendo aquí, no me importa que estén acá, pero bueno, al final es así, están ahí. Claro, es que es complejo. Yo no estoy... O sea, capaz tú no irías, pero hay otra gente que se siente feliz haciendo eso. No tengo ninguna postura al respecto, pero yo simplemente hago la pregunta porque me parece un tema complicado. Porque muchas veces en Argentina, cuando sucedía algo, en Venezuela, por ejemplo, cuando lo de Guaidó lo nombraron presidente encargado, mucha gente fue en el Capital Federal en Buenos Aires, vamos a celebrar el obelisco. Claro, y es sí, como que, el obelisco está en la 9 de julio, es una de las avenidas más importantes de la ciudad. Hay mucho tráfico de gente que son ejecutivos, de empresarios que tienen que ir a trabajar y estás irrumpiendo con el orden público. Esas concentraciones generan suciedad, desorden, ¿entiendes? O sea, está bien, es una manifestación de felicidad, pero para las personas que están alrededor está generando una incomodidad. Entonces, cuando estamos hablando de convivir siendo inmigrante, creo que esas son cosas que tenemos que preguntarnos, porque lo tenemos que plantear como que si viviéramos en una casa y nosotros tenemos una habitación alquilada. Supongamos que nosotros vivimos en la casa y la casa es España y nosotros estamos alquilando una habitación, pero España nos pone las normas, nos pone las regulaciones, si tenemos que pagar impuestos o no, si tenemos que sacar X papel o no. Nosotros tenemos que vivir bajo esas condiciones y las demás personas que están a nuestro alrededor tenemos que aprender a convivir con ellas. Claro, pero no es ilegal que tú salgas. O sea, ellos están en una plaza y están celebrando su cuestión, pero eso no es ilegal. Pero es que yo no me refiero a la ilegalidad, simplemente me refiero a si consideramos que está bien y es positivo para la convivencia, porque yo lo que veo es que genera a veces más malestar que no. O sea, esas manifestaciones de cultura y tradición cuando somos inmigrantes, a eso me refiero. Por eso, pero depende de la situación de cómo lo hagas. O sea, si estás... Eso es una expresión de celebrar una cuestión o un hecho o un suceso o protestar algo.
porque hay protestas que son muy tontas, obviamente. O sea, los venezolanos salen a protestar o a celebrar tonterías y se unen y se meten en una plaza. Bueno, ajá, eso sí puede incomodar a los demás a los demás ciudadanos de ese país o de esa parte, pues no les gusta, está bien, y eso nos podemos ver como chocantes por eso. Pero también está el tema yo lo que quería también hablar es de, por ejemplo, las tradiciones de, ponte, la hallacas, la diciembre, hay que hacer hallacas y no sé qué, y pan de jamón. Es necesario, o no obligado, pero eres menos venezolano si no lo haces, estando fuera del país, o estando migrante. O, por ejemplo, si vienes acá, a España, y se celebra el Día de Reyes. El Día de Reyes se celebra mucho más que en la Navidad, ponele. Y te pones y dices, bueno, yo estoy acá, voy a celebrar el Día de Reyes más que la Navidad. Como migrante, mucha gente capaz te puede ver mal y decir, bueno, ahora celebra Reyes en vez de celebrar Navidad. ¿Sabes? ¿Qué tan moralmente, o no sé, cómo lo podemos ver? Si es necesario o no es tan necesario hacerlo. Es que yo no lo veo... El tema es que yo no lo veo como algo importante, porque me parece que todo va a depender de la capacidad de adaptabilidad de la gente. Todo el mundo tiene una capacidad de adaptabilidad distinta. Si tu capacidad de adaptabilidad es adaptar las tradiciones del entorno para sentirte más integrado, bien. Pero si tu manera de lidiar con el sentimiento de ser inmigrante y estar lejos de casa es aferrando tan más a tus tradiciones, también está bien. Es que no me parece un tema de que esté bien o está mal. Es que cada quien tiene sus métodos. Lo que puede generar conflicto es lo que hablábamos en un principio, de la gente que critica porque las cosas deben ser de una o de otra manera. Pero la realidad es que depende de cómo tú quieras sentirte parte o no del sitio donde vives. Vuelvo al ejemplo de la casa. Estás viviendo en una casa que es de otra persona. ¿Cómo escoges tú, por ejemplo, adaptarte a la convivencia? ¿Vas a salir de tu cuarto alguna vez a compartir con la gente a tu alrededor o te vas a quedar encerrado en tu cuarto? Y a eso me refiero vas a compartir siempre, te vas a mantener siempre en tus cuatro paredes de tu entorno, en lo conocido, en lo familiar, o te vas a atrever a salir a compartir con la gente que está afuera y a tratar de integrarte con el entorno, con la gente que te rodea. Depende de la decisión de cada quien que quiera tomar. Bueno, el tema es que no es de que si quiere salir o no de su cuarto, digamos. El tema es que también quiere o tiene la necesidad de demostrarle o demostrar su cultura capaz a las otras personas. O sea, mira, llegué aquí, soy migrante, capaz quiero demostrar mis tradiciones y toda mi cultura a la donde estoy llegando. Eso se puede transmitir medio de organizar eventos, de también hablar tipo con las palabras o las jergas de mi país. Hay cuestiones que creo que lo necesita mucha gente. Es lo que las tradiciones son muchas veces esas. Por ejemplo, yo veo es que lo que quería decir es con el tema de muchos italianos o chinos que van a otros países y que tienen una comunidad bastante grande, que lo siguen manteniendo, e incluso la gente del país se adapta, o en esas partes donde ellos viven se adaptan y los aceptan, e incluso se vuelve algo como una parte turística y cool de la ciudad, ¿sabes? O sea, en Italia, la Little Italy, en Nueva York, el barrio chino, son cuestiones que ya son tradiciones de que tienes que ir sí o sí para aquellos lados y la gente no los rechaza. Claro, pero no los rechazan también porque están en su madriguera. O sea, ellos no están perturbando el orden de la normalidad del resto de la ciudad. En algún momento lo tuvieron que hacer porque llegaron ahí. O sea, claro, pero había gente que ya vivía ahí. Si yo te tengo a ti controlado en un rinconcito de la ciudad donde sé que está toda esa gentecita ahí, porque ese tema de los barrios chinos y no digo de los barrios chinos, sino de los barrios de inmigrantes, muchas veces creo que tienen un trasfondo un poco triste, porque es dentro de lo difícil que es emigrar,
que se junten todas estas personas con la necesidad de sentirse aceptados en un entorno que muchas veces no los acepta, o en un entorno donde muchas veces hay xenofobia. Claro, porque es que también, o sea, hay que diferenciar también el tema de, creo yo, si eres inmigrante o emigrante por decisión propia, o sea, de que, bueno, me quiero quiero conocer otro país o quiero estudiar en otro país porque tengo la posibilidad de hacerlo y me voy. Y otra cosa es ser, digamos, refugiado o me tuve que ir porque no tengo otra opción y necesito irme a otro país. Claro. Y a sobrevivir en otro país. Y ya ahí no es algo que tuviste la elección de hacerlo. Entonces, capaz no estás preparado para vivir en otra cultura y tienes que mantenerte con tu cultura y con tus cosas. Y te vas a unir con las mismas gente. Y creo que eso es lo que pasa mucho con los venezolanos. O sea, gente que no sabe o no está adaptado o no quería salir de su país y no le tocó de otra. Entonces, la opción que tienen es de, bueno, unirse entre ellos y mantener su misma cultura con la esperanza de que van a volver a Venezuela. Eso es lo que pasa para mí. Entonces, si uno, que no por lo menos yo no me siento tan patriota y no me siento que voy a tatuarme el mapa de Venezuela. No vas a ir al gaitazo. No voy a ir al gaitazo en diciembre. Pero capaz algún día voy o capaz algún día siento la necesidad de... ya saben, el gaitazo pueden invitar a Joe. Si hay pequeños... les va a cantar la gaita de Kobe Bryant. Ay, Kobe Bryant. Entonces, capaz los necesitas y vas, pero está bueno que haya la opción, ¿sabes? O sea, que podamos mantener esa tradición. Pero ¿tú lo organizarías? No, yo no. Bueno, que otras personas lo organicen, está bueno. Sí, exacto, por eso. Que sigan viniendo gente que se quiera regresar a Venezuela y que nos mantengan los pequeños y los pastelitos. Sí, yo creo que hay muchos estigmas sobre cómo se debe comportar y cómo se debe integrar el inmigrante, y todavía hay demasiadas sociedades que no aceptan a los inmigrantes por todo este tema de vienen a quitarnos el trabajo, tienen los mismos beneficios que nosotros. Yo recuerdo que cuando estaba llegando la primera oleada de venezolanos a Argentina, había mucha gente que se sorprendía porque el DNI de extranjeros en Argentina es exactamente igual al DNI de los argentinos, solo que tiene las letras extranjero por encima. Pero había mucha gente que quedaba sorprendida diciendo, ¡ay! El DNI es igual al nuestro, como que si a nosotros nos tuvieron que dar un papel arrugadito. Diferente y tal. Un papel arrugadito ahí porque un sello en la frente como porque hay extranjero. Marcados como las vacas porque tú no eres de aquí. ¿Qué te pasa? ¿Entiendes? Y entonces es como... Todavía hay muchísimos estigmas con respecto a eso. Todavía mucha gente mira feo al que se quiere comportar como la gente que lo rodea. Sí, yo creo que eso, más que todo que pasa en Latinoamérica, es el tema de la misma envidia que existe y toda la xenofobia entre los mismos países de Sudamérica. Porque yo he puesto que llega un alemán o un holandés y le van a jalar bola. O sea, ay, es alemán y no sé qué, bueno, ven por aquí y tal. Y les empiezan a enseñar cosas, como pasa en Venezuela claro, también. Porque es un cliché del latino en el que el primer mundo está como que sobrevalorado. La gente que viene de Europa y de Estados Unidos si ven catirito, son como unos dioses, una gente intocable, y el que viene del país de al lado es un latino más, es un negro más, chao. Y viene a robar, y viene a joder, y viene a cagar el país. Pero... perdón. Lo que quería decir es que acá muchas veces pasa también en Europa, porque también capaz nos ven como los indios que vienen aquí a robar o a dañar la cultura o a tener otras tradiciones locas ahí. Pero creo que sí se deben mantener algunas tradiciones, no es obligado, obviamente. ¿Cuáles tradiciones? Se preguntará la gente y dirá que por qué tienen que mantenerse esas tradiciones. Yo se lo acabo de preguntar, por eso pone esa voz de obstinación. Está porque probablemente hay cosas que se puedan perder, no sabemos. O sea, hay tradiciones que no sabemos si Venezuela en algún momento, o sea, no sé, se va mucha gente y llegan los chinos y se apropian de Venezuela, ponele. Y se perdieron todas las tradiciones de Venezuela. Pero ni que nosotros hubiéramos hecho algo importante esta hispana. O sea, inventamos alguna tradición nueva.
es lo que quiero decir, o sea, hay cosas que se deben mantener por la cultura, digo yo. No, yo sí. Es como los idiomas o algunos idiomas que hay acá en España, por ejemplo, por lo menos el gallego, el catalán, son apropiaciones culturales o son idiomas que se deben mantener o lo que la gente protege. Pero se deben proteger en el mismo país, pero estamos hablando de... Pero si se van para otro lado, capaz es bueno tenerlo, ¿no? O sea, si tú como gallego te tuviste que ir de tu país porque una guerra o porque nos invadieron los aliens, los chinos, en comparación. Nos invadieron los chinos y se metieron a España y dijeron, aquí todo el mundo va a hablar chino. Y ya nadie más va a hablar ni español, ni gallego, ni nada. Los gallegos que se fueron para otro lado van a querer seguir hablando gallego, ¿por qué no? A ver, yo sí creo que es importante en muchos casos preservar la cultura y la historia de un país, pero no creo que sea responsabilidad del inmigrante. Yo no tengo... Pero es que yo no estoy hablando de que sea la responsabilidad. Estoy diciendo que está bueno mantenerlas, los que quieran mantenerlas. Si tú no lo quieres mantener, lo mantienes. No sé por qué debo ser vocera del pan de jamón. Hola, no es que tienes, pero si te gusta el pan de jamón, a ti porque no te gusta el pan de jamón, capaz, no te mueres por pan de jamón. A mí, las cosas a ti te gusta no sé, la lemon pie, la rosca de Reyes. No. Pero bueno, el punto es que no sé, o sea, se trata simplemente sí creo que lo que decía es importante preservar la historia y la cultura de nuestro país, pero soy demasiado digamos, de las personas que piensan que depende de cada quien y cada quien tiene su manera. Lánzale un tequeño para que veáis, un tequeño con salsa vieja para que veáis, no lo va a pelar. ¿Eso qué tiene que ver? Eso quiere decir que yo me voy a... Ay, si se acaban, nos vamos a un lugar, no hay tradiciones venezolanas, no existe el tequeño. No puedes hacer se tequeños. Hacen los tequeños. ¿Quién me lo va a prohibir? Porque no puede, te van a mirar mal. Tú vas a escribir una ley. Si tú estás en una casa y no vas a salir a la cocina a freír tequeños, te van a mirar mal. ¿Cuál es esa casa? Hay una ley que no hay dice, fritura. No se pueden hacer tequeños. No se puede porque huele a aceite. No existe. Tú lo que estás es frustrado porque en tu colación quieres ir a escuchar la gaita de Kobe Bryant. Alma, yo sí. Lo que pasa es que no tengo la tambora, pero voy a mandar a pedir una allá de Santa Lucía. Bueno, más allá de eso, creo que más allá de lo cultural y lo tradicional, creo que tenemos mucho trecho por recorrer en lo que corresponde a cómo ser un buen inmigrante, cómo convivir siendo inmigrante. Y creo que a los países les falta mucho en lo que respecta a la cultura de vivir con inmigrantes y además de tener leyes para y por los inmigrantes. O sea, falta muchísimo. Y eso que la historia de la inmigración es milenaria. Sí. Creo que como todos estos conflictos que están pasando en el mundo, en ciertos países, están motivando a la salida de la gente porque quieren vivir en paz y quieren tener una vida y buscan la forma de llegar a otro país y tratar de sobrevivir y tener una vida digna, que es como lo que pasa. Otro tema que quería hablar rapidito es del tema que está pasando en Grecia con los inmigrantes que están llegando. Esta semana pasada llegaron 600 inmigrantes desde Turquía, porque Turquía abrió las fronteras, tenía cerradas las fronteras, abrieron las fronteras con Grecia y hubo un desborde de inmigrantes que se fueron a unas islas griegas, una de estas es Lesbos. Llegaron en barcos tratando de sobrevivir o llegar a otro lado, porque Turquía es el puente para llegar a Europa y después irse a otros países, ¿no? Entonces llegaron a Grecia. Grecia, como tiene un nuevo gobierno, tiene un nuevo ministro, un nuevo primer ministro, cambió las leyes o está tratando de cambiar las leyes migratorias y cerraron sus fronteras y no están aceptando más gente. Entonces esta gente que llegó las querían devolver a Turquía y Turquía no las iba a aceptar, porque el presidente de Turquía, Erdogan, es medio un Chávez II y como que estás presionando a Europa, de alguna forma quiere presionar a Europa para que no lo monitoreen a sus cuestiones que está haciendo. Lanzó esto para que haya un desorden. Sí, convengamos que Turquía es uno de los principales aliados de Venezuela, así que eso ya deja mucho que desear sobre el tipo de país y el tipo de gobierno que tiene.
Entonces esta gente está atrapada en el limbo en un limbo legal y migratorio, y más allá de que nosotros podemos entender la perspectiva de Grecia, que es un país que ya he sabido que no está preparado para recibir. Están colapsados también porque han recibido más de 20.000 migrantes. O sea, no está preparado para recibir el volumen de migrantes que está recibiendo. Más allá de eso, y que viene saliendo y no ha salido. Está en una crisis. O sea, está en crisis, pero viene saliendo, creo que peor de la crisis más terrible que había tenido, o una de las más terribles. Entonces creo que más allá de que podamos entender la perspectiva política, si nos ponemos en los zapatos de la gente que está escapando de Turquía, que nosotros, venezolanos, lo podemos entender más que nadie, que salimos escapando de Venezuela, de toda la crisis y el caos social que había allí, creo que es bastante complejo el tema. Es complejo. Y mucha gente, los países muchas veces hacen dos cosas, o bien se lavan las manos y se dan la espalda, o se abren demasiado. Sí, el tema es que, bueno, vienen gente de Siria, afganos, viene mucha gente de países africanos como Congo, Ghana. Entonces, lo que dice Grecia es que no pueden controlar este tema por el tema de los papeles, porque tú puedes pedir el tema de como el pedir asilo político o cosas así, pero si tú no tienes los papeles no te los van a aceptar. Entonces, lo que dice Grecia es que si no tienes los papeles en regla no te pueden aceptar, pero ¿a dónde te van a devolver? Porque, viniste de Turquía, si te devuelven a Turquía, Turquía no te quiere recibir. No te pueden mover a Siria porque Siria está en una guerra horrible y ¿qué vas a hacer allá? O sea, no te pueden llevar para allá. Entonces hay gente que lo que hizo Grecia es que los va al parecer meter en una base militar a toda esta gente y a ver hasta cuándo los pueden ir llevando a sus países, porque no los van a aceptar ahí. Entonces es complicado. Es muy mucha complicado. gente también dice, hay mucha gente que está diciendo que muchos periodistas para buscar como que primicias les estaban diciendo a la gente que estaba llegando en barcos que actuaran, que se pusieran a llorar y se tiraran al piso para ellos grabarles y tomarles las fotos. También dicen que unos migrantes llegaron y destruyeron una iglesia ortodoxa en Grecia. Saquearon y destruyeron todo esto. Eso es lo que iba a decir, porque este tema de la inmigración es aún más complicado, porque cuando nosotros hablamos de mantener las costumbres y las tradiciones, un tema que no tocamos fue el de las religiones. Sí. Porque en el tema nuestro es muy sencillo, porque nosotros como tradiciones nos referimos a la música, nos referimos a todas las formas de arte, gastronomía, la forma en la que nuestro dialecto, nuestra jerga, nuestra forma de vestir, que son cosas que no le hacen daño a nadie, que son más bien una muestra de nuestra cultura, una muestra de nuestra identidad, y que más bien pueden llegar a enriquecer las ciudades y las regiones a donde nosotros lleguemos. Pero cuando esa cultura que está emigrando viene cargada de un trasfondo religioso muy fuerte, como es el muy radical, como es el Islam, por ejemplo, y no quiero generalizar a todos, quiero generalizar a los radicales, a los extremistas, y entonces se pone en ese plan de quemar iglesias, de querer adoctrinar a otras personas, de querer imponer sus costumbres. Entonces ahí ya nos fuimos al otro extremo. Exacto. Sí, más que todo, bueno, hemos tenido, entre comillas, la suerte de llegar a otros países que también comparten nuestra religión, entonces capaz no es tan chocante, ¿no? Por tener nuestras mismas tradiciones religiosas. Pero en este caso está fuerte, o sea, está difícil la cuestión en Grecia, y la Unión Europea se reunió con el primer ministro de Grecia para empezar a analizar qué es lo que van a hacer. Según lo que dice Merkel, la de Alemania, la primera ministra de Alemania, es que los otros países de Europa deben apoyar a Grecia de ir recibiendo a esta gente, de que no los países que son el primer receptor de migrantes tengan que cargarse con todo el trabajo. Yo sí considero completamente de que Grecia no debería tener toda la responsabilidad. No. Porque si estamos en la Unión Europea, ¿para qué hacen la Unión Europea si para unas cosas, hola, sí somos amigos, pero para otras no, resuelve tu problema. Eso es tu problema, ¿ok? O sea, no. Creo que sí, ya hiciste la Unión Europea, o sea, ya te tienes que hacer cargo. Para mí lo delicado, de lo que me asusta un poco, digamos,
es que este volumen de gente, por querer decir, bueno, somos solidarios, somos buenos, recibimos a toda esta gente, ¿qué gente se está metiendo ahí? Creo que tiene que haber un mayor control migratorio y tipo de saber cuáles personas están entrando, si no tienen antecedentes de los países donde estaban, como para saber, pues, tipo, cómo hacer un doble chequeo ahí de quienes están entrando. Simplemente eso. Sé que es difícil porque capaz hay mucha gente que viene de Siria, donde destruyeron la ciudad y no hay ningún papel que sepamos de dónde viene. Hay gente que pasa, pero ha pasado y hay casos de gente que se hace pasar por de otro país. Sí. Y es difícil. Es un tema delicado porque tampoco vamos a apoyar el hecho de que tú entres a un aeropuerto y te traten como un delincuente, porque esa es una experiencia que tenemos muchos. Sí, exacto. O sea, por lo menos a nosotros los venezolanos nos pasa en una gran cantidad de países, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, que cuando vas a entrar por el aeropuerto de Miami, como somos tantos que nos hemos ido para allá, nos miran como si fuéramos delincuentes, los meten al cuartico, los hacen sentir como que no te puedes ir de vacaciones, como imagínate a una persona que viene de esos países que están en guerra o que vienen de Turquía o de Siria o que son refugiados e inmediatamente tienen una marca gigante en la cabeza que dice ahora soy refugiado, pues tengo cara de ser posiblemente terrorista y eso obligado los va a hacer pasar por una muy mala experiencia migratoria, lamentablemente. Entonces, si bien la solución no es tener las puertas abiertas siempre, la solución tampoco es tenerlas cerradas. Entonces, la pregunta que vamos a dejar abierta acá es, ¿qué harían ustedes en este caso? ¿Cuál sería la solución correcta? ¿Qué clase de controles podemos establecer para que el proceso de migración sea más cómodo? Y sobre todo cuando es un caso de refugiados, porque es un tema de derechos humanos. Es gente que viene de países en guerra, gente que está sufriendo, que no tiene una vida posible, rentable. La gente que está en Siria es miserable. O sea, hay gente que está casi que terminal, como si estuvieran presos. Sí, es difícil, es muy difícil controlar eso y hacer un filtro de quiénes son buenos, quiénes son malos. No se puede. Porque, bueno, hace poco leí la entrevista del futbolista del Athletic de Bilbao, de Iñaki Williams, que tiene familia africana y su familia vino de Ghana hasta España y ni siquiera tuvieron que hacerse pasar de Libia, no me acuerdo de qué otro país de África, se tuvieron que hacer pasar por gente de este país para que los pudieran aceptar acá en España. Entonces es muy complicado, o sea, y bueno, él ya ahora es un futbolista súper famoso y es español. Mira, si vamos a sacar las cuentas de cuánta gente inmigrante ha aportado a la sociedad, creo que el número va a ser mucho mayor de la gente que no aporta, porque realmente una gran cantidad de países se han levantado a fuerza de los inmigrantes, claro, sí, que hay en esos países. Argentina, por ejemplo. Y exactamente, entonces es como, ¿sabes? Simplemente es un debate más, algo más que hay que plantearse, y es algo que en regiones como Europa es más importante que nunca tener en cuenta que no es ser progre y decir todos pueden venir, pero tampoco es ser ultraconservador y decir no, nadie, porque no es mi problema, porque claro, la verdad es que sí lo es, lamentablemente. Sí. Así que bueno, dejamos la conversación de hoy hasta acá. Esperamos que la hayan disfrutado. Como siempre, escríbanos su opinión, a ver qué les ha parecido el debate de hoy, bastante movidito. Y si quieren comer pequeños en su país donde estén. O si tienen una tambora o un budare. No, y si van al gaitazo pueden invitar a Joe, que ya saben que va a ir. Invitan, por favor, gracias. Bueno, chicos, recuerden Instagram y Twitter, @enseriopodcast, patreon.com/esto es en serio, nuestros Instagram personales, Joe Presents y Caso 01, y escucharnos en Spotify, YouTube, Deezer, Google Podcast. Chao. Chao. Jumping out the whip, shit cold. Watching my stepgram froze. Most my day spent alone. Same with my bro, he knows. Gotta pay dues. Walking in mud, you can check my shoes.